Buenos días a todos. El taller de alfabetización digital presenta a la doctora Guadalupe Cerón Ríos con la videoconferencia Viviendo tu vejez en el aislamiento. A continuación vamos a leer una breve reseña de la doctora Guadalupe Cerón. La doctora Guadalupe Cerón es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en gerontología social, es fundadora de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría FIAL Hidalgo, también es directora general de Gerolife, docente de la Universidad Politécnica de Pachuca en el área académica de terapia física y es conductora del programa de radio La Hora Mayor. Bien, buenos días a todos, espero que me escuchen por ahí. Doctora Claudia, un gusto estar con ustedes, gracias por la oportunidad de estar aquí con sus alumnos del taller de alfabetización digital. Antes de iniciar, quisiera felicitar a todos por que se brinden la oportunidad de darse el tiempo en esta pandemia, en esta cuarentena, y desde antes que la doctora inició con este proyecto que fue maravilloso, que la hemos ido siguiendo desde hace algunos años y que nos parece un proyecto muy ambicioso y que dentro de la tempestad se abre una oportunidad. La pandemia le ha abierto muchas puertas a la doctora Claudia para darle la importancia y el empuje que tiene la alfabetización digital en estas épocas de aislamiento social. Entonces, doctora, mi felicitación, y a sus alumnos también por brindarse la oportunidad de vivir su vejez en el aislamiento a través de las nuevas tecnologías, que esa es una de las cosas que vamos a abordar durante esta charla. Entonces, vamos a iniciar. Le damos siguiente, por favor. El aislamiento en México fue opcional. El aislamiento en México no, a diferencia de otros países que empezamos a observar desde enero, febrero, las noticias, el confinamiento fue obligatorio. En algunos países la pandemia fue tan severa en donde prácticamente se aislaron del mundo, se encerraron. Veíamos imágenes de personas en sus balcones en Italia, veíamos confinamientos muy, muy fuertes en China, por ejemplo, en donde se convocó en esta cuestión de confinamiento a una cuestión obligatoria. Aquí en México se convocó una conciencia colectiva de responsabilidad sanitaria, en donde pues nuestras autoridades nos repetían en múltiples ocasiones: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Incluso ya tenemos resonando en nuestro cerebro la voz del subsecretario Hugo López-Gatell, creo que es la voz más escuchada y sexy de México. Entonces, pues iniciamos con este quédate en casa en el mes de marzo, aquel lejano mes de marzo. En algunos de nosotros este confinamiento nos ha causado un poco de estragos, porque definitivamente a veces no sabemos ni en qué día estamos. Pero resulta que 3 meses después seguimos igual. Y eso ocasiona pues muchos cambios y nos han empezado a bombardear con este término de la nueva normalidad, en donde pues la voz más sexy de México empieza a decirnos quédate en casa, pero con una nueva dinámica para iniciar nuestras actividades, pero seguimos en rojo, y entonces de repente no sabemos qué hacer, si adoptamos una nueva normalidad, si seguimos en casa, si seguimos en rojo, y esto ocasiona de cuestiones importantes en cambios de la vida, de los patrones de vida de las personas, y sobre todo de las personas mayores, que es lo que vamos a abordar aquí. Este término de quédate en casa, pues es más que un llamado a la modificación profunda de nuestros hábitos y costumbres. No es más que eso. Pero si tenemos 60, 70, 80 años y más, pues la modificación es más profunda y más complicada, más difícil, porque llevamos ya mucho tiempo ejerciendo un estilo de vida. La modificación para personas de edades más menores, niños, pues esta nueva normalidad solamente va a formar parte de su cotidianidad, pero nosotros que ya llevamos un rato ejerciendo nuestra vida, va a ser muy, muy difícil. Aún no podemos ejercer esta nueva normalidad porque todavía seguimos en confinamiento, pero tarde o temprano nos vamos a afrontar a ella,
¿Y qué ha ocurrido en estos días de sana distancia? Vamos a darle la siguiente, por favor. Como gerontóloga y como médico, me he dado la tarea de, con todas las medidas de protección para mí y para mis pacientes, he tenido visitas domiciliarias debido a que la gente pues sigue enfermando. Esto no lo podemos evitar. Entonces me he encontrado con todas estas alteraciones psicológicas que están aquejando a todas las personas mayores o a la gran mayoría que he tenido la oportunidad de visitar. Estas alteraciones del estado de ánimo no son propias del envejecimiento. También he tenido la oportunidad de realizar visitas domiciliarias en personas jóvenes y las más comunes ha sido el miedo. Resulta ser que el envejecimiento lo vemos como algo muy lejano y vemos el envejecimiento como algo que no va a pasar, que va a ocurrir durante muchos años. Esta pandemia, sobre todo el impacto que ha tenido en la juventud, es una sensación de no llegar. Es una sensación que en cualquier momento se me va a cortar la vida. Entonces es muy interesante ver cómo la gente antes despreciaba el envejecimiento, ahora lo añora. Ahora dice, quiero llegar. Nunca me imaginé que un virus pudiera cortar mi vida. Nunca me imaginé que una enfermedad pudiera detener mi vida. Entonces es muy interesante cómo antes de esta pandemia la gente decía, no, qué miedo llegar a envejecer, qué miedo llegar a esas etapas de la vida, ay no, qué horror, ojalá y no llegue. Y ahora el cambio de paradigma es muy interesante porque la gente dice, es que no voy a llegar, ¿qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si muero joven? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el miedo a no llegar ahora se ha convertido en una variante diferente a lo que hemos observado antes de esta pandemia. La siguiente, por favor. Las alteraciones de salud que más me he encontrado durante este periodo de confinamiento es descontrol de enfermedades preexistentes, en donde personas mayores que ya tenían ciertas condiciones de salud empiezan por este retraso en la atención de salud que es normal por la saturación parcial de los servicios. Seguramente se han dado cuenta que sus citas médicas se han alargado, que solamente están yendo a resurtimiento médico y entonces empezamos a notar descontrol de enfermedades que ya teníamos y por este aislamiento empiezan a salirse de nuestras manos. Aparición de enfermedades con predisposición, empezamos a tener detonantes de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, etcétera, etcétera. Y enfermedades agudas que esas no las podemos detener, desafortunadamente somos máquinas que nos enfermamos, que se descomponen, y las infecciones que normalmente ocurren en esta época del año por el calor, enfermedades diarreicas agudas, cuestiones por ahí de enfermedades de vía urinaria, etcétera, etcétera, que esa sigue siendo la cotidianidad que seguimos observando en nuestra población. La siguiente, por favor. Y por supuesto hemos tenido la oportunidad de diagnosticar el contagio por este virus en personas mayores en aislamiento. ¿Y cuáles son las cosas que hemos observado que predisponen al contagio por este virus? Medidas ausentes de protección, en donde llegamos al hogar y lo primero que observamos es que te reciben sin un cubreboca, ¿sí? Entonces, cuando tú llegas a una casa y la persona que vive ahí te recibe sin cubreboca, inmediatamente te viene a la mente, esta persona seguramente por medidas ausentes de protección se contaminó de esta forma. Medidas bajas de protección, te pueden recibir con un cubreboca, pero no lavan las manos, o saludan, o te abrazan, etcétera, etcétera. Y eso es que sí utilizan las medidas, pero no utilizan el distanciamiento social correctamente. Congregaciones familiares, hemos tenido la oportunidad de llegar a casa de nuestros pacientes y ahí está toda la familia. Entonces eso también ocasiona que pueda haber contagio de este virus. Contagio en unidades de salud, desafortunadamente la salud no la podemos a veces controlar al 100%, tenemos la necesidad por algún descontrol agudo y podemos tener pues la desgracia de contagiarnos de este virus en las unidades de salud. Podemos ir por otra cuestión, alguna infección sencilla,
pero no sabemos a quién tenemos al lado, y en este sentido sí aplica caras vemos, coronavirus no sabemos, entonces no tenemos la seguridad de que la persona que esté a nuestro lado esté infectada. Y falta de adaptación a la nueva normalidad. La resistencia a modificar, como yo lo decía en un principio, de una forma profunda nuestros hábitos y costumbres. Tenemos pacientes y familiares también, y nosotros mismos. Es muy complicado traer cubreboca todo el tiempo, es muy complicado estarse aseando las manos todo el tiempo, es desgastante física, económica y emocionalmente. No es fácil adaptarse a esta nueva normalidad, y entonces tenemos personas mayores que siguen saliendo a la tiendita de la esquina sin protección, sin cubreboca, no se lavan las manos constantemente, y esto puede ocasionar el contagio del virus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Alteraciones nutricionales. He tenido personas cuando he ido a visitar a casa que o subieron muchísimo de peso por el confinamiento, y esto es porque mientras más tiempo pasamos en casa, más comemos. O lo contrario, dejan de comer porque recuerden que la alimentación tiene un papel también social muy importante. Entonces, gente que definitivamente se aisló y deja de recibir o dejó de ver a sus familias, pierden el apetito, han dejado de comer. Entonces tenemos estas dos variantes, la gran mayoría está entre estas dos líneas. Quienes han subido muchísimo de peso, he tenido pacientes que han ganado 10, 15 kilos en 2 meses, es muchísimo, y esto definitivamente, si tenemos una enfermedad crónica preexistente, la va a agravar. Y también la pérdida de peso, el hecho de que hay gente que necesita la compañía para comer. Y esto yo creo que es muy, muy de los seres humanos, el hecho de comer es un acto social. Finalmente nuestra cultura está hecha para comer. Todo lo que nos rodea como mexicanos lo asociamos fuertemente a la comida, a la gastronomía, y nos está pegando muchísimo el confinamiento y las alteraciones nutricionales. Entonces, si se dan cuenta, un cumpleaños, paso la mosca, el perro, todo lo queremos hacer en comida, todo está asociado a la comida, y comida muy rica. Finalmente, nuestra gastronomía es de las mejores del mundo, pero el confinamiento nos está pegando muchísimo en estas cuestiones nutricionales. La siguiente, por favor. Y esta es la que más me preocupa, la aparición de síndromes geriátricos en el confinamiento. Los síndromes geriátricos son condiciones de salud que tienen múltiples causas, en donde finalmente, si estamos confinados en hogar, estamos más inmóviles, ¿sí? Entonces, el síndrome de inmovilidad es uno de los que más he detectado durante el confinamiento. Las personas se mueven menos, eso hace que disminuya la masa muscular, que disminuya la movilidad articular. Si teníamos problemas por ahí de desgaste de rodilla, de cadera, etcétera, esto se agrava con el confinamiento, y entonces empezamos a tener aparición de caídas en el hogar. Esto es una bola de nieve, nos movemos menos, se agravan nuestras enfermedades de base, empezamos a tener caídas en nuestro hogar. Y si definitivamente nuestro aislamiento es muy, muy intenso, deterioro cognitivo. Una persona que está aislada mucho tiempo, que no tiene poca comunicación con otras personas por por hechos tecnológicos, que no tengan acceso a un teléfono, a videollamadas, etcétera, empiezan a tener deterioro cognitivo. El cerebro empieza a funcionar de manera más lenta, y empezamos a tener olvidos, alteraciones emocionales. Entonces, la aparición de síndromes geriátricos en el confinamiento, esto es nuestro enemigo número 1 ahorita en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, es ochentena, porque para allá vamos. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos? El aislamiento no se va a irse. Este virus, mientras no tengamos una vacuna, mientras no tengamos
no tengamos una manera de cómo evitar que nos sigamos contagiando, el virus no es opcional, el confinamiento no es opcional. El virus va a estar en la calle, el virus, lo único que tenemos o lo único que podemos hacer es retrasar que nosotros nos contagiemos. Es la única forma de evitarlo, ¿sí? Entonces, el aislamiento va a continuar, a lo mejor no tan estricto como lo hemos vivido durante estos meses. Todavía en estos meses lo estamos viviendo de forma muy intensa. Recuerden que Hidalgo es una de las entidades que en este momento, desafortunadamente, tiene el mayor número de contagios porque estamos en una zona complicada, muy pegados a la Ciudad de México y al Estado de México. Entonces, tenemos unos vecinos muy desobedientes y entonces vienen para acá y nosotros también viajamos mucho para allá y estamos teniendo un periodo de contagiosidad muy elevado. Entonces, el aislamiento va a continuar. Esperemos que todos los avances tecnológicos nos permitan, pues, de alguna forma tener acceso a una vacuna, y va a ser un logro de la humanidad tener una vacuna rápida y masiva, eso es definitivamente. Y eso es lo que todos los científicos estamos esperando en este momento. Pero mientras, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros como personas adultas mayores para tener un envejecimiento saludable en el aislamiento? El distanciamiento social es clave para esto. Contrario a lo que nos dicen del envejecimiento saludable, las personas que por ahí me escuchen, que son estudiosas de esta área, pues una de las cosas del envejecimiento saludable es precisamente el contacto social. Entonces tenemos que cambiar la forma de ver el envejecimiento saludable, porque este bicho nos ha venido a mover todos los conceptos que teníamos acerca del envejecimiento sobre todo. Entonces, el distanciamiento, sí se puede tener un envejecimiento saludable con distanciamiento social, y ahorita vamos a ver cómo, desde mi punto de vista, se puede realizar. El uso adecuado del espacio público. Estábamos acostumbrados y acostumbradas a salir cuando queríamos, a estar en el espacio público el tiempo que nosotros deseábamos. Ya no va a ser así. Ya tiene que ser un uso adecuado, medido, consciente, para que podamos seguir utilizándolo, pero sin el riesgo de contagio y contagiar a los demás. Uso necesario de los servicios médicos. Yo creo que nadie utiliza los servicios médicos de forma innecesaria, pero en este momento hay que optimizar aún más el uso de los servicios médicos, sobre todo para evitar las congregaciones en las salas de hospital. Ahorita las salas de hospital o las salas de urgencias, que estábamos acostumbrados a estar ahí 4 o 5 familiares cuando de alguna forma alguien caía ahí y hasta parecía reunión social ahí en la sala de espera, ya no va a ser así. Y en este momento se ha roto con esa dinámica de las salas de urgencia atascadas de familiares, y va a tener que ser una modificación muy profunda en cómo nosotros nos desenvolvemos con los servicios médicos. Adaptando mi casa a mi envejecimiento. Esto es una piedra angular del envejecimiento saludable, porque en estos momentos de confinamiento y de aislamiento social, mi casa es mi refugio. Si mi casa no está adaptada a mi forma de envejecimiento, entonces mi casa se va a volver en mi cárcel o en mi peor enemigo. Necesitamos iniciar con una transformación de mi entorno, que es donde en este momento estoy pasando más tiempo. La responsabilidad familiar y hábitos de vida saludable en casa. Vamos a continuar la siguiente, por favor. El uso de las tecnologías para la comunicación. ¿Vamos a estar distanciados? Sí, pero tenemos algo que antes no había. Tenemos tecnologías de la comunicación. Ahorita estamos utilizando uno muy maravilloso como es el Zoom. Hay muchas otras, están las videollamadas por WhatsApp. Tenemos el Facebook, podemos hacer un Facebook Live, o sea, tenemos muchas herramientas. La alfabetización digital es un papel fundamental, y aquí quiero que la doctora Claudia se ponga de pie y haga malabares, porque yo le dije que esto iba a tener un boom, pero nunca pensamos que iba a ser así. Nadie planeó, nadie, ni siquiera en sus más locos pensamientos creyó que un virus iba a desatar todo esto. Nadie. Pero ya lo estamos realizando.
ustedes que están en esta forma de aprendizaje, que se animaron a iniciar una travesía educativa por medio de las plataformas digitales, no saben lo afortunados que son. ¿Por qué? Porque van a romper con el distanciamiento social, porque van a evitar ese aislamiento y van a propiciar que al menos dentro de casa puedan ver a sus familiares, puedan comunicarse con sus hijos y no tener esa premura de cómo estarán. Los pueden ver, ya pueden agarrar una computadora, ya ustedes van a ser unos expertos en las tecnologías digitales con ayuda de esta plataforma en donde ustedes están recibiendo una educación y es un proyecto muy ambicioso. Para evitar también el distanciamiento social vamos a tener que usar la telemedicina. Esta forma de atender las situaciones de salud no es más que para evitar las congregaciones en los consultorios médicos, ya sea públicos o particulares. ¿Quiénes lo estamos ya iniciando? Los particulares. Definitivamente es una forma para evitar, que ustedes se trasladen, ¿sí? Evitar que ustedes tengan contagio en la calle, en el transporte público y sobre todo brindarles la atención a ustedes desde la comunidad de su hogar. Y también el hecho de que los medios digitales nos ofrecen ocio y educación. Estamos viendo ya plataformas que nos ofrecen conciertos, nos ofrecen obras de teatro. O sea, este virus nos está ofreciendo una oportunidad muy interesante de sí evitar el contacto humano, pero no estar tan distanciados socialmente. Nos estamos comunicando y nos estamos comunicando bien. La siguiente, por favor. Ya le andan agradeciendo por ahí, doctora. Pues, ¿cómo no? Si este proyecto es muy ambicioso. Yo le dije, pero bueno. El uso adecuado del espacio público. Bien. Estábamos acostumbrados a irnos, vamos al súper, pasábamos 2-3 horas, pasábamos por el helado, que la crepa, que vamos a sentarnos al parque. Ya no va a poder ser así, al menos por un tiempo. Entonces, número 1, si vamos a salir a la calle, debemos absolutamente llevar las medidas de protección completas. Y más importante y más indispensable, el cubreboca. La correcta utilización del cubreboca. Aquí en esta imagen tenemos una adulta mayor con cubreboca, está mal colocado. Esa es la primera crítica que podemos hacer a esta imagen. El cubreboca debe de cubrir perfectamente nariz y boca y evitar tocarlo. Eso es muy importante también, porque yo me he dedicado a vivorear un poco el espacio público y de repente veo que la gente se la pasa tocándose la cara con el cubreboca. Ahí se van a contagiar. El cubreboca sí impide que nosotros respiremos partículas potencialmente infectantes, pero también las manos son un transmisor del virus. Entonces, evítense tocar la cara lo más que puedan. Me ha pasado que luego vamos con el cubreboca, en mi caso el N95, y hace un calor impresionante y sentimos la gota aquí literal, cómo se te mete al ojo, no te puedes tocar la cara. Es muy, muy desesperante, pero es parte de nuestra nueva normalidad, es parte de nuestras nuevas formas de adaptarnos a esta pandemia, y no podemos tocarnos la cara hasta que nos lavemos las manos y sea seguro tocarnos el rostro. Evitar aglomeraciones. Era muy bonito tener reuniones familiares, era muy bonito ir a un concierto, era muy bonito estar en el súper con muchas personas a tu alrededor. Bueno, los que no tenían fobia a eso, porque hay gente que no le gusta, pero ya no va a poder ser así. Entonces hay que adaptarnos a evitar aglomeraciones, maximizar y optimizar el tiempo y duración de salidas. Algo que no se nos da muy bien, no sé si es exclusivo de los mexicanos, pero no nos gusta planear. Solamente a los que somos un poquito obsesivo-compulsivos sí planeamos nuestras actividades. Va a tener que ser generalizado. Ahorita con el hoy no circula, eso nos ha obligado a ser así. De repente podíamos salir a cualquier hora con nuestro automóvil y de repente decimos, no, ya no puedo porque hoy no circulo. Entonces tengo que planear mis actividades, qué voy a hacer los días que circulo, qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el miércoles, qué voy a hacer el viernes.
Esto va a ocurrir ya de forma muy cotidiana, entonces tenemos que optimizar y maximizar porque tenemos poco tiempo para estar en el espacio público para evitar que nos contagiemos con este virus. El que sigue, por favor. Uso necesario de servicios médicos. Esto es muy importante, evitar complicaciones prevenibles en casa. Muchas de las complicaciones de enfermedades preexistentes es porque no las detectamos antes en casa. Entonces es muy importante la educación del control de enfermedades crónicas y su correcto monitoreo. Cuando platico con los pacientes y les pregunto ¿cuánto es lo normal de azúcar? No me lo saben decir. ¿Cuánto es lo normal de presión arterial? Son cifras que ustedes deben de manejar si tienen este tipo de patologías. Deben de ustedes saber perfectamente qué es lo normal, qué no es lo normal y sobre todo tener sus instrumentos de automonitoreo en casa. Esto va a evitar que ustedes lleguen a un área de urgencias descontrolados o descompensados, porque lo van a detectar desde antes, ¿sí? Entonces, si usted tiene diabetes y no tiene un glucómetro en casa, pues es que el glucómetro es como los calzones. Definitivamente no puede usted tener diabetes y no tener un glucómetro en casa. Es antinatural, ¿sí? Entonces, desafortunadamente en nuestra cotidianidad anterior, si yo me sentía mal, iba a la calle, me tomaba en la farmacia mi glucosa o etcétera. Ya no puede ser así. Ya todo debe de ser automonitoreado en casa para detectar cuestiones de descontrol de manera temprana y evitar en la medida de lo posible ir a los servicios de urgencia. Baumanómetro en casa también es importante que nosotros tengamos el baumanómetro sencillo, el de muñeca, el que es muy fácil de utilizar y estar al pendiente de nuestras cifras tensionales para que en algún momento podamos mandarle una imagen, un WhatsApp, un correo a nuestro médico de confianza y entonces sabe que está bien, está mal, me siento así y empezamos a congeniar estos controles con la telemedicina y evitamos salidas a la calle. El uso correcto del pastillero o la medicación también eso es muy importante y citas médicas calendarizadas. Esto ya se está realizando en los sistemas públicos de salud en donde nos están citando cada mes o cada 3 meses, dependiendo de su unidad médica, y esto va a evitar que las salas de espera que antes veíamos atiborradas, ahora están vacías. Ya no podemos permitir que esas salas de espera estén así por la contagiosidad del virus. La que sigue, por favor. Este es un punto que me gustaría hacer mucho énfasis. Necesito que vivoren sus casas. Necesito que vean su casa, que realmente tengan un ojo crítico, vean cuáles son sus barreras arquitectónicas. Yo tengo una acá atrás, no sé si la ven, tengo una escalera, tengo 37 años, pero esa escalera va a ser mi mayor enemigo cuando yo tenga 60, 70. Entonces esa escalera se va a ir en algún momento o definitivamente me voy a cambiar de casa. ¿Por qué? Porque una escalera está en contra de un envejecimiento libre, un envejecimiento accesible. Entonces, bueno, quienes no planeamos nuestras casas para un envejecimiento, tenemos que hacer modificaciones profundas o me tengo que poner a ahorrar para un elevador. Tal vez, algún día, tal vez lo haré. No lo he cotizado, pero lo debo de hacer. Entonces, si usted tiene barreras arquitectónicas en casa, váyalas checando, vaya visualizando qué puede quitar, qué no puede quitar, pero definitivamente su casa es su refugio. Y un dato curioso, la mayoría de las caídas están en casa. Entonces, el enemigo está en casa, ¿sí? El enemigo está ahí. ¿Cómo está tu patio? En donde estás haciendo, donde lo lavas, es resbaloso, tiene cosas en el piso, a lo mejor vivimos con nietos, los nietos recogen los juguetes, hay cables, hay alfombras, necesito que empiecen a ver con un ojo más crítico su casa, ¿sí? Y necesito que su casa sea su refugio, no su enemigo, que su casa sea para que ustedes envejezcan bien, no que esté llena de barreras arquitectónicas. Ahorita el confinamiento no sabemos cuánto tiempo va a durar y no quiero que empecemos a tener caídas en casa, porque se supone que en casa estamos a salvo, ¿sí?
La que sigue, por favor. Y es muy importante que evitemos esos arranques locos de comida. Es importante que tengamos una buena nutrición. Si necesitan ustedes, y esto se lo proporciona la doctora Claudia sin problema, y lo investigamos, si necesitan apoyo nutricional, orientación nutricional, esto es importante, y por videoconferencia, por estos medios digitales se puede, sin ningún problema, porque si empezamos a subir 20 kilos en lo que llevamos del confinamiento, imagínense en 2 años, no vamos a caber en nuestro sillón. Entonces es importante que tengamos una buena nutrición, que hagamos ejercicio físico, que adaptemos una parte de nuestro hogar a hacer, si practicaban Tai Chi, por ejemplo, por ahí había Rosy es maestra de Tai Chi. Rosy, tú puedes dar ejercicios de Tai Chi a tus compañeras, que pongan su tapetito, sí, claro, o sea, pónganse su cámara, todas guapas, pongan su tapete. Muchachas de taller de alfabetización digital, vamos a hacer Tai Chi, ¿sí? Entonces, estas plataformas digitales de verdad son infinitas, nos ofrecen muchísimas posibilidades también para hacer ejercicio físico. Si yo soy de las personas que no hacen ejercicio porque me da flojera hacerlo sola, vamos a conectarnos todas, que Rosy se ponga enfrente de la pantalla y Rosy vamos a hacer los movimientos de Tai Chi, ¿no? Entonces es muy importante realizar ejercicio físico y también actividades de ocio y recreación. Este juego fue una chulada, doctora, me gustó mucho. La cuestión del ahorcado, bueno, lástima por las fallas tecnológicas ahí, porque tal parecía que tenía que ser ahorcado, pero en realidad no, debería ser salvado. Pero el ocio y la recreación a través de las plataformas te ofrece eso, que tú puedas jugar en la computadora, que puedas ver un video, que puedas ver un concierto. O sea, sí se puede tener actividades de recreo para realizarlo. Sí, claro, Rosy, nosotros tenemos una gran oportunidad de realizar ejercicio físico a través de estas plataformas. La que sigue, por favor. Y viviendo tu envejecimiento con responsabilidad familiar. Es muy bonito reunirnos todos, abrazarnos todos, estar en familia alrededor de la mesa haciendo una carnita asada. Es maravilloso, yo lo sé. Y no saben cómo lo extrañamos a todos nos está pegando esto, pero la vida también es muy importante. Y si realmente queremos a nuestras familias, tenemos que evitar las reuniones familiares. Nos duele en el corazón, pero en este momento de la historia, si no tenemos una vacuna, no lo podemos hacer. Entonces, más vale que nos veamos a través de estas plataformas, o que tengamos una visita con todas las medidas de protección, a vernos, o ni siquiera poder vernos porque ya nos tocó realizar una cremación, un velorio. Entonces, evitar reuniones familiares, eso es muy importante. Mantener estrecha comunicación por medios digitales. No se resistan. Bueno, ustedes no, ustedes ya rompieron la barrera digital, pero ¿cuántos de ustedes conocen que no lo han hecho? Entonces, tráiganlos al lado oscuro de la información digital, jalen a esos contemporáneos que ustedes conocen que todavía dicen, no, el celular es del diablo, yo no lo uso, no me gusta, la gente pierde el tiempo. El celular, la computadora se ha vuelto indispensable en estos momentos de pandemia. Entonces, jálenlos, métanlos al taller de alfabetización digital, si la doctora va a abrir otro, para que se abran a nuevas tecnologías y así mantener comunicación estrecha con su familia. ¿Sí? Disminuir este aislamiento social. Diseñar planes de acción en caso de contingencia de salud, esto es muy importante. Hay que tener una coordinación muy fuerte con la familia, ver qué familiar va a ser el responsable si yo no me puedo trasladar, de llevarme al servicio de urgencias, qué familiar va a ser responsable si yo no puedo hacer las compras, de ayudarme con mis compras, qué familiar va a ser el responsable de irme a pagar mi luz, mi teléfono, o que me ayude a domiciliar estos servicios a través de a lo mejor una tarjeta que yo tenga de débito, para que yo no tenga que ir personalmente a la caseta de Casim o a la caseta de CFE, en donde están contaminadas, y puedo tener contacto con otras personas. Ahorita la domiciliación, los pagos electrónicos están en su apogeo precisamente para evitar que nosotros salgamos lo más posible a la calle. Y este punto es muy importante y es algo que sí me gustaría compartir, mi experiencia personal. Nosotros como médicos, en mi caso, que yo me encuentro
pues muy en contacto con este virus, pues de repente dije, no voy a llegar, tal vez, no lo sé. Entonces yo ya tengo un patrimonio y tengo necesidad de dejarlo en orden. Yo tengo que dejar mis papeles en orden. Entonces ya estoy buscando, ya tuve mi primer contacto el día de ayer con mi abogado de confianza, ya me explicó todo lo que debo de hacer y voy a dejar mi testamento en próximos días. Necesito que ustedes hagan lo mismo, necesito que ustedes dejen todo en orden. Recuerden, el testamento, hablamos de él mucho en septiembre, que es el mes del testamento, pero en estas épocas de pandemia no podemos dejar de lado este tipo de temáticas, no son agradables definitivamente. Yo cuando le hablé de testamento a mis padres, que son adultos mayores, hasta se les cortó la voz. Es normal, a nadie le gusta hablar de la muerte, pero en tiempos de un virus que no sabemos en qué momento nos puede atacar nuestra salud, es fundamental no dejar problemas. Es fundamental dejar todo completamente en orden. Es fundamental que ustedes hablen con su familia y que ustedes puedan realizar su testamento, puedan realizar todo lo que quieran, donaciones, etcétera, sin presiones, con tranquilidad, en lugar de andar corriendo de un lado para otro, como desafortunadamente le ha pasado a muchas familias en estos últimos días, que han perdido integrantes y de repente no dejaron nada escrito, todo quedó a la deriva y van a tener muchos problemas legales esas familias que desafortunadamente han perdido integrantes por este virus. El siguiente, por favor. Viviendo tu vejez es un lema que a mí me gusta mucho, que yo adopté en la empresa que fundé, en donde ya el envejecimiento no se ve, el envejecimiento siempre ha sido algo, es un logro de vida, y ahorita en tiempos de pandemia es un logro mayor. Los que lleguemos o los que lleguen a vivir su vejez y que superen esta pandemia, lo van a contar y van a decir, yo tuve un logro de vida, fui de los sobrevivientes del coronavirus, y entonces esperemos que la humanidad y las personas mayores que en este momento están viviendo este tipo de situaciones, los jóvenes, que es nuestra primera vez que vivimos algo así, y los niños que vienen en camino y que están creciendo ahorita, que están viendo cómo se modifica su entorno, todos hemos tenido un impacto muy impresionante en nuestra calidad de vida, pero no nos toca más que adaptarnos, porque finalmente la resiliencia es algo que es una de las herramientas que tenemos, unos las tenemos más afianzadas que otros, pero este tipo de herramientas, el hecho de que nos podamos comunicar por estos medios, definitivamente hacen esta situación más llevadera, más alegre, con aprendizaje. Y entonces yo quiero cerrar agradeciéndoles la oportunidad que me dan de compartir lo que yo he vivido, lo que yo he percibido, y esperando poder llegar a estas etapas de la vida que ustedes están viviendo, y que me permita esta pandemia vivir mi vejez así como lo están viviendo todos y todas ustedes. Muchas gracias, esperamos que hayan tenido un rato agradable compartiendo conmigo. No sé, doctora Claudia, si quiera usted agregar algo o si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctora Guadalupe.